Ahora sí, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de la reunión, 2 minutitos, porque fue lo que estuvieron trabajando con un Rey y con Daniela. Y lo que me comentó la profe y también Nora unos minutos antes me estaba comentando, es que van a trabajar con conceptos básicos. ¿Qué significa esto? A partir de tomar una unidad, ustedes van a trabajar con 5 conceptos básicos, digo básicos en el término de que son primordiales a esa unidad, ¿no? Y a partir de ahí poder construir una red conceptual. Para que sea una red conceptual, esos elementos tienen que estar no solo unidos, sino que además tienen que estar relacionados por similitudes o extensión, o puede estar por contrariedad u oposición. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que pensar en cada unidad esos conceptos básicos o fundamentales, ¿sí? En términos de unidad, para poder generar nuestro propio marco teórico. A partir de ese marco teórico, lo que nosotros vamos a estar trabajando son los autores. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a la primera unidad. Ahora se los voy a compartir porque lo tengo por aquí. Esperen que lo busque. Es interesante que cuando uno lo busca, no aparece. Porque a ver si me deja así. No. A ver si me deja compartirlos porque lo tengo aquí. Ahí está, lo tenía a la vista. Bien. La primera unidad nos habla de la psicología como ciencia. ¿Sí? Y habla de la psicología experimental, de la ruptura que da lugar a la aparición de nuevas perspectivas en el siglo XX, como psicoanálisis, conductismo, psicología genética, teoría histórico-cultural y psicología cognitiva. Campos de intervención que tiene que ver con la psicología educacional, rama de psicología, que es la psicología evolutiva, crecimiento, maduración, desarrollo y crisis, y luego hay una construcción de la categoría infancia que tiene que ver con todo ese entremado social, político y cultural económico que dio su origen, que por suerte vamos a ponerlo ahí, fue una creación nueva, ¿sí? Así que no tenemos tanto para estudiar. Vamos a la psicología como ciencia y desarrollo. ¿Qué autores les dio la profesora? ¿Todos estos vieron como obligatorio? Leligua sí vimos. ¿A cuál? Cursada 2020 tiene Palacios, Paloski, Dussel y el del Ministerio de Educación. Díganme si me equivoco. Bien, Scaglia no. Bien, los temas son los mismos. En ese lugar tenemos a Leligua con Psicología y Educación. No sé de qué hablará la lectura de Héctor, que dice Psicología, conceptos preliminares. Bueno, no importa. Supongo que debe ser conceptos preliminares que está evaluando qué significa cada uno de estos. ¿Sí? Bien. Igualmente, tendríamos que ir, a ver, vamos a ver. A buscar a Scaglia, si no lo tienen, sobre algunos conceptos que nos va a ayudar a pensar a la psicología.
Escaglia. Divino, además lo tienen para chequear. Ah, esperen que lo tengo que descargar. A ver si me deja aquí. Continúa el mensaje. Descargar. Bien. Profe, de eso que está ahí en el módulo 1, nosotros vimos, yo tengo por clases anotados, tenemos la clase número 2, utilizamos el texto de Leligua que dice Psicología y Educación, que sería, ese sí está. Después todo lo que están ahí no lo vimos. Lo de Cachorro de la Especie creo que lo vimos a lo último, porque me parece que fue mezclando. Esto yo hablo de la cursada 2021. En la clase 2 dije la de Leligua, clase 3 hablamos de acerca del recién nacido, desarrollo y subjetividad de Bosaya y Neyman, que habla esto de maduración, desarrollo, crecimiento. Bien. Y después, clase 4, vimos el capítulo 3 que habla de Mariana Carol, que es la constitución subjetiva del niño. Esto que habla de la función materna, función paterna, eso tenemos. Bien. Después, clase 5, hablamos de Ana Quiroga, el proceso del aprendizaje. Habla esto de la matriz de aprendizaje, el aprender a aprender. Sería clase 5. Bueno. Eso tenemos de la primera parte del cuatrimestre, lo que sería, ¿no? Bien. Estamos como en la búsqueda. No me está buscando nada. Mándenme un segundo. Psicología lo tienen con Paiva. Pautas trabajo, psicología, clase. Bien. La de Ligua es Psicología y Educación, capítulo 1. Sí, sí. Bien. Vamos por lo menos a ver este, que es el que tengo. Ahí lo estoy descargando. Y después les voy a pasar a ver cuál es el Milagros. Porque así nos vamos a ir avanzando mucho más. ¿Este lo tienen todos? ¿La Comisión 2020 también? Yo no, profe. ¿El de Leligua? Sí. Yo particularmente me di cuenta que no lo tengo, lo debo tener, no sé, en la computadora, pero no estoy segura, no. Pero sí figura en el programa. ¿Y lo vieron? Sí, profe, sí. Ok, listo. Me quedo tranquila con esto. Bueno, acá por lo que veo, en función de lo que dijo la profesora Paiva, acá también hay 5 palabras claves. Ciencia, filosofía, psicología, educación y teorías del conocimiento. A ver si se los puedo compartir. ¿Me deja compartírselos? Genial. Ahí está. Bien.
voy a correr para este lado, así no me quita imagen. ¿Vieron? Acá tiene ciencia, filosofía, psicología, educación y teorías, conocimiento. Son 6 palabras. Pensé que eran teorías del conocimiento juntas. Son 6 palabras. Bien, acá lo que les pregunta es la psicología y la educación. ¿Qué relación existe entre ellas? Entonces, vamos a ir viendo los textos. Lo que va a hacer, dice la autora, es poder pensar, ¿sí?, en la relación entre lo que es la educación y la psicología. Dice, considerando que ambos campos del conocimiento tienen puntos en común. Ahí ya tenemos la primera parte. Vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Y que estos conocimientos o estos puntos en común tienen que ver con el origen de la tarea docente y las relaciones complejas que caracterizan el campo del desempeño. Es decir, la puesta en acción de eso, de nuestro ejercicio de la tarea docente. Para eso vamos a tener en cuenta, ¿sí?, cuáles son las miradas sobre el mundo que hay, el hombre, la educación, la enseñanza y los procesos de aprendizaje. Y acá les dice, ¿no?, que la educación es un proceso de constitución humana, ¿sí?, y la transformación integral de una persona o de un sujeto, ¿sí? Ese sujeto tiene que ver con la mirada de ser un sujeto en social. Un sujeto aprende con la sociedad. Eso es lo que está diciendo. La sociedad es el otro, por eso nosotros aprendemos con el otro. Y acá dice, ante tales afirmaciones deberíamos buscar explicaciones desde, por ejemplo, la sociología, la filosofía o la antropología, entre otros sustentos. Pero en este proceso también participan variables psicológicas, que son las que van a permitir que el sujeto pueda llegar a ser autónomo, que pueda conocer, interactuar con y en la realidad. Bien, entonces, ¿por qué se va a unir la educación con la psicología? Porque lo que nosotros vamos a tratar de entender es cómo el sujeto se va a constituir en un sujeto autónomo, ¿no? Que dice que pueda conocer, que pueda interactuar con el otro. Desde ese lugar, dice, la psicología va a explicar cómo esa persona se va a constituir, ¿sí?, como sujeto, atendiendo a la subjetividad, al desarrollo de su mundo interno, y cómo, ¿sí?, va a ser modificado en función de lo que aprende, de lo que sabe, de cómo entiende al mundo, y también cómo adquiere su identidad. Y va a utilizar, dice, esas posibilidades. Nos va a explicar cómo el sujeto se va a vincular con ese conocimiento, ¿sí? Y dice, esa modalidad de conocimiento que predomina, ¿sí?, en su funcionamiento psiquis. A ver, el sujeto, todos tenemos una psiquis, ¿sí? Es una mente. Y en esa mente tenemos que ver cómo opera ese conocimiento que nosotros vemos reflejados desde lo exterior, desde esa realidad. Y cómo desde esa realidad, más nuestra forma de pensar, el conocimiento se dispone. ¿Se dispone en términos de qué? ¿Se transforma o no se transforma? Por eso habla de potencialidades. Y además pensar en eso, que si bien el sujeto va a internalizar ese conocimiento,
luego de internalizarlo, siempre lo va a poner en relación con los otros, porque es un sujeto social. Lo va a poner en relación con el grupo y también lo va a poner en relación con las instituciones en las que participa. Y pensarlo, ¿por qué desde ese lugar? Bueno, porque necesita como sujeto social el contacto con el otro. Entonces, y acá él agrega su primera premisa, ¿no? ¿Por qué pensar a la educación y a la psicología juntos? Dice, porque el conocimiento psicológico me va a permitir poder comprender qué entiendo por educación y por lo tanto, no solo qué entiendo, sino cómo voy a enseñar y cómo el otro va a aprender. Entonces acá dice, es necesaria que la relación permita a algunos autores denominar psicología de la educación, ¿sí? Como un ámbito de conocimiento con entidad propia. Entonces la psicología, ¿sí?, va a tener o se va a conformar como una disciplina en la cual va a tener ciertas categorizaciones. Y esas categorizaciones tienen que ver con, quizás con los conceptos básicos que vimos al inicio, que están aquí. Ciencia, filosofía, psicología, educación y teorías y conocimiento. Dice, la psicología de la educación, como las otras ciencias, también tiene su propia historia, sus momentos de grandes avances, pero también de profundas crisis, de reflexión, de rupturas y nuevos planteos. Y por cierto que su historia se sitúa en contextos sociohistóricos determinados. ¿Sí? Es decir, toda ciencia, dice, y la psicología no es ajena, tienen un contexto de producción, un contexto de recepción y un contexto de crisis que la permite luego generar nuevos planteos. Dice, la psicología de la educación es una disciplina aplicada, pero no lo es, dice, la psicología general aplicada a problemas educativos. De igual modo que la ingeniería mecánica en la física general aplicada a problemas de diagnóstico de creación. Es decir, toda la psicología de la educación no necesariamente va a trabajar sobre problemas de educación, sino también que van a intervenir otros factores que la van a mencionar. Y dice que la autora lo que va a tratar de revisar es poner en relación el campo de la psicología y de la educación justamente para poner una mejora sustantiva de lo que son las prácticas docentes en pos de una educación de calidad. Entonces, ¿cuál es la hipótesis qué es lo que quiere demostrar en este texto? Bien, lo que quiere demostrar las autoras es si realmente hay una relación entre la psicología y la educación y cómo se da esa relación. ¿Para qué? Bueno, para mejorar nuestras prácticas docentes pensando en una educación de calidad. Y dice, y para nosotros como docentes que nos vamos a formar o que nos estamos formando, es imprescindible tener estos conocimientos. Entonces arranca un poco, acá ya empieza a ser justamente la historia de cómo surge. Dice, para acercarnos a conocer cómo se conformaron a través de la historia las diferentes ciencias, es interesante apelar a la filosofía.
Dice, recordemos que la necesitamos en nuestro caso comprender la relación de la psicología y la educación. El conocimiento filosófico nos posibilita formular interrogantes y encontrar algunas respuestas centrales para quienes tenemos la intención de educar. Bien, y acá sigue todo y nos vamos a la siguiente página. Entonces va a buscar sus orígenes a partir de la filosofía. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la filosofía es una palabra griega que significa amor a la sabiduría, acepción que muestra cierta humildad de los antiguos filósofos y se consideran amantes del saber y no sabios, no creían que poseer el saber, sino el poseer una actitud de búsqueda permanente. Dice acá, la filosofía se ocupa de saber sobre todas las cosas, del saber de las causas primeras de todo lo existente y posible de conocer. Es un saber amplio, profundo, que excluye lo específico de cada cosa. A la filosofía se la busca por sí misma, solo por el anhelo de saber. No es un saber productivo en sí mismo. Bien, entonces, se engancha, en términos más burdos, a la filosofía se la relaciona por su carácter de conocer, de esta búsqueda permanente por el conocimiento. Y dice además que es la ciencia madre de la cual dependen todas las demás. Por eso se va a relacionar. Ahora, ¿qué pasa? Si bien es la madre de todas, ¿sí? En el siglo, dice, en el siglo, parte del siglo XIX, ¿sí? Con la modernidad, las ciencias empiezan a dividirse. ¿Pero por qué se van a dividir? Porque necesitan delimitar su objeto de estudio. Entonces, al reconocer objetos de estudios, se van a transformar en nuevas ciencias. Entonces, lo que dice acá, ¿no? La filosofía no puede dar estudio de todo, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es delimitar ese objeto y a partir de ahí empezar a investigar. Y por eso hoy tenemos las diferentes, dice, disciplinas. Y cada una con un objeto específico a conocer. Bien, entonces va a hablar más adelante, ¿sí? De las cosas que se interroga cada una de estas ciencias. Y específicamente dice, si el filósofo es un hombre que vive, espera, oye, piensa y reflexiona, ¿se interroga? ¿Y sobre qué? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Sobre qué va a trabajar? Bueno, y acá tenemos a un graffiti, un dibujo donde se va haciendo diferentes preguntas, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué es un problema? ¿Esto es ciencia o filosofía? ¿De qué ciencia se trata? ¿Cómo puedo conocer con la filosofía? Y acá dice, ¿cuántas preguntas? Esa cuestión es la de filosofía. O sea, que la filosofía va a ser la ciencia madre, es la que se va a ocupar de todo, pero una vez que sepamos qué tenemos que buscar como concepto teórico, ¿sí? Ahí vamos a tener una nueva ciencia, una nueva disciplina. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahí empieza a hablar, ¿no? El desarrollo de las diferentes ciencias exige pensar la relación existente entre la filosofía y las ciencias. Algunos científicos dicen negaban el valor de la filosofía porque consideraban que era la ciencia
la que proporcionaba saberes auténticamente válidos sobre el mundo. Hoy sabemos que esto no es así. ¿Sí? Nuestro currículum tiene una multiplicidad de conocimientos y que esos conocimientos están validados por una sociedad que los determina como tal. Por eso nuestros diseños, nuestra política educativa, siempre está en revisión, y esto se dedica un poco a la didáctica, ¿no? A poder revisar estos contenidos. Bien, me van a quedar 10 minutos. Yo lo que voy a hacer es que se desconecte, no va a haber problema. Ah, no sé qué toqué, que se desconectó. Y la idea es que ustedes banquen unos 10 minutitos más y nos conectamos un ratito más para ver si podemos cerrar el texto. Por las dudas. Bueno, profe. Bien. Bueno, a ver dónde lo tenía. Bien, entonces. Perdí el texto. Si puedo dar frente a chicos, que acabo de perder el texto, no sé a dónde. Ay, tengo tantas ventanas abiertas que yo no me encuentro. A ver, ¿cuál era el que estábamos leyendo? El IWA. Ah, entré al aula, bien. A ver si puedo entrar al aula. Aquí. Bueno, no me perdí. No lo encuentro. Qué interesante. Ya que justo que entraba en balada, lo perdí. A ver si lo vuelvo a buscar acá. Esto porque no lo bajé. ¿En el historial no le aparece, profe? ¿Cómo? ¿En el historial no le aparece? No, ¿sabes por qué? Porque tengo todo abierto. No es que lo tengo, está todo abierto. Entonces, ahora tengo que ir a buscar a Paiva, genial. No quiero tocar absolutamente nada porque me va a matar la profesora Paiva. ¿Qué estoy tratando? Ahí, a ver, me dice regresar al aula. Perfecto. Y voy a material didáctico, clases. Psicología de la educación. Acá. Ya estoy. Ah, ahora me dice, ya lo descargo porque si no. Voy a poner. Ah, tiene 2 capitulitos. Bueno, espero poder darles el primero, aunque sea hoy. Después les pido las de psicología, tanto la del 2020 y 2021, me pase los nombres de los textos. Así arrancamos con más el día lunes. Profe, yo le había enviado el programa de 2020. Yo tengo el programa, pero como no sabía bien qué era lo que estaban viendo. Pasa que, por ejemplo, en el programa 2021 hay un montón de textos, pero no vimos todos. No, es que y los vimos no, mezclados también. Exacto. Lo que a mí me interesa es que ustedes me digan, profe, nosotros vimos esto del primer capítulo, la primera unidad, listo. La del 2020 me diga, profe, nosotros vimos esto, y ver esos textos, si voy viendo los que vieron en simultaneidad, los podemos sacar rápido.
Bueno, yo si quiere hago el de 2021 y se lo mando en el grupo de AMUC. Usted está ahí, se lo mando ahí. ¿Sabes que O yo se no lo estoy en mando por ningún grupo correo. todavía, eh? Nadie me subió a mí a un grupo. Sí, profe, yo la agregué al de AMUC. ¿A la MUC me agregaste? Ay, Sí. perdón. Bueno, ya me fijo. Dame un segundo y ya me fijo. Porque no... A ver. Bueno. Bien, ahí estamos. Quiero bajarlo. Bien, ¿saben qué? Pasen que bueno para hacer. A ver. Deja verlo en grande. Ahí está. Está. Dios. Las corro ustedes. Ahora sí. Bien, entonces. Dice. La filosofía busca responder interrogantes que se relacionan, dice, con la vida del hombre como sujeto individual y social, colaborando en la comprensión de problemáticas existentes en la actualidad. Entonces, lo que va a trabajar la filosofía tiene que ver con preguntarse sobre interrogantes que se relacionan con el hombre como sujeto individual y las problemáticas de existencia que tiene ese sujeto en la actualidad. ¿Sí? Las más conocidas tienen que ver con qué es el hombre, por qué existe, ¿sí? Y en términos, dice que la filosofía es un compromiso, dice, con la vida y con los valores humanos. Debemos considerar al saber filosófico, dice, como una herramienta de sostén en nuestra búsqueda de vivir con sentido. ¿Sí? Que tiene que ver con poder encontrar respuestas para el hombre. Obviamente preguntas pobres que todavía no hay respuesta. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es vivir? Y ahí marca después, dice, en una de las ciencias que fue diferenciándose de la filosofía es la psicología, que en el siglo XIX aparece como autónoma. Para que aparezca autónoma, ¿qué necesitaba tener? Bueno, su recorte, su objeto de estudio. Y que no es una ciencia donde ya claramente tiene su objeto de estudio, sino que su objeto de estudio va a evolucionar, va a tener crisis, rupturas, avances, retrocesos, dice debates, reflexiones. ¿Y cuál es el objeto de estudio? Dice. Bueno, el objeto de estudio de la psicología es el hombre. Y que ese objeto va a generar, dice, diferentes miradas, concepciones según las épocas y los contextos socioculturales. A ver, la psicología dice que estudia el objeto, el hombre, ese es el objeto, pero que muchas perspectivas o concepciones de la psicología lo estudiaron de forma individual, otras de forma social, otras